May we now join the Holy Father Francis. Vamos ahora a seguir a nuestro Papa, Santo Padre Francisco, a rezar un Padre Nuestro, que es una oración universal para todos nosotros en este día. We also join the Coadjutor Bishop, Alberto Rojas, to recite this Our Father in communion with all the members of the church all over the world. Vamos a seguir también con nuestro obispo coadjutor Alberto Rojas a rezar este Padre Nuestro con toda la Iglesia universal. Rezamos: Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. May now I recite this beautiful prayer, the Our Father, in my native language, to remind me again how I started my spiritual life. Voy a rezar este inibo, mi idioma local, para que yo siempre vaya a los comienzos de mi vida espiritual, cuando yo aprendí a rezar esta oración hace muchos años. Naino n'eluigwe ka otito dịrị aha gị, ka ọchịchị gị bịa, ka eme uche gị n'ụwa dị ka esi eme ya n'eluigwe. Nye anyị nri taa, nri nke ụbọchị anyị. Gbaalụra anyị mmehie anyị ga, dị ka anyị si gbaalụra ndị na-emehiere anyị. Ekwekwele ka anyị kwee na nlanye, ma zọpụta anyị n'ajọ ife. Amen. Cristo dijo al entrar en el mundo: aquí estoy, Dios mío, vengo para cumplir tu voluntad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor del Padre y el poder del Espíritu Santo esté con todos ustedes y con tu espíritu. Buenos días a todos. Buenos días. Hoy es un día importante en la vida de la iglesia. Celebramos en este tiempo de cuaresma una celebración solemne, la solemnidad de anunciación del Señor, el comienzo de la historia de la salvación a través de la Santísima Virgen María. Ella está muy presente en esta celebración. Ella recibió aquel favor de nuestro Dios y a través de ella llegó a nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Es una celebración importante para nosotros. Los comienzos de la historia de la salvación en el Nuevo Testamento. Los comienzos de nuestras cercanías a nuestro Dios. Los comienzos de nuestro sí a nuestro Dios a través del sí mayor de la Santísima Virgen María. Sigamos orando por nuestra iglesia. Sigamos orando por todos los fieles de la Iglesia de Sagrado Corazón Rancho Cucamonga y también nuestros queridos hermanos y hermanas en México, en Venezuela, en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, los que viven
in diferentes partes de Sudamérica. Los que están aquí, todas las personas que están sufriendo en este momento, para nuestro país, Estados Unidos, nuestra iglesia de la diócesis de San Bernardino, que el Señor sigue manifestando su amor en la vida de cada uno de nosotros. Rezamos también para las personas que están trabajando día y noche, los que están en la comunidad médica, haciendo lo posible para cuidar a los enfermos de coronavirus. Que el Señor les bendiga. Y los que están también cuidando a otras personas que tienen diferentes enfermedades, acercándose a ellos, que el Señor les da la fuerza y la protección que necesitan en este momento. También recordamos las intenciones de la Santa Misa hoy, que es miércoles. Rezamos por Amanda Rosales. Ella celebra su cumpleaños hoy. Agnes Rosales ora por ella. Y también por todas las amas de purgatorio, por nuestro querido hermano Obi Chukwani, que está enfermo, que el Señor les sigue sanando. Por Margarita Escalona, por su eterna descanso. Por Jocelyn Supeno, por su eterna descanso. Por Rudy Lozanos, para la sanación para nuestro hermano y todos los que están enfermos en nuestra comunidad. Y también ayer una persona que me dieron su nombre, a nuestra hermana, yo olvidé de traer este nombre, que el Señor conceda un descanso eterno a nuestro querido hermano que falleció en esos días. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruega a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo de Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentada a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que quisiste que tu palabra asumiera la realidad de nuestra carne, en el seno de la Virgen María, concede a quienes proclamamos a nuestro Redentor como verdadero Dios y verdadero hombre, que merezcamos participar de su naturaleza divina, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos y escuchamos atentamente a las lecturas. Primera lectura. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo. Lectura del libro del profeta Isaías.
En aquellos tiempos, el Señor le habló a Ahaz diciendo: pide al Señor tu Dios una señal de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Contestó Ahaz: no la pediré, no tentaré al Señor. Entonces dijo Isaías: oye pues, casa de David, no satisfechos con cansar a los hombres, ¿quieren cansar también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo les dará por eso una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios, Señor, tú no quisiste. Abriste en cambio mis oídos a tu voz. No existe holocausto por culpa, así que dije: aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios. Tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. No calle tu justicia, antes bien proclame tu lealtad y tu auxilio. Tu amor y tu lealtad no los he ocultado a la gran asamblea. He aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Segunda lectura. Lectura de la carta de los Hebreos. Hermanos, es imposible que la sangre de toros y machos cabríos puedan borrar los pecados. Por eso, al entrar al mundo, Cristo dijo conforme al Salmo: no quisiste víctimas ni ofrendas, en cambio me has dado un cuerpo. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije: porque a mí se refiere la Escritura, aquí estoy, Dios mío, vengo para cumplir tu voluntad. Comienza por decir: no quisiste víctimas ni ofrendas, no te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Siendo así, es lo que pedía la ley, y luego añade: aquí estoy, Dios mío, vengo para cumplir tu voluntad. Con esto, Cristo suprime los antiguos sacrificios para establecer el nuevo, y en la virtud de esta voluntad, todos quedamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha de una vez por todas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Cristo Jesús. Aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria. Honor y gloria a ti, Señor Cristo Jesús.
El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Lectura de Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón del estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué quería decir semejante saludo. El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces el ángel: ¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó: El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el 6º mes, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó: Yo soy la esclava del Señor, cúmplese en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos y hermanas, en medio de este tiempo de cuaresma, el tiempo que la iglesia nos llama a la penitencia, a la oración, a la limosna, la iglesia también nos llama a ver lo que el Señor puede hacer en la vida de su pueblo. En medio de la tragedia de coronavirus, la iglesia haga un stop hoy para mirar la voluntad de Dios para su pueblo, para contemplar quién es Dios y quiénes son nosotros. Dios tiene un plan para su pueblo. En el libro del profeta Jeremías 29:11, la Sagrada Escritura nos revela que el Señor tiene un plan para nosotros, un plan para que vivamos, un plan para que tengamos vida en su plenitud. Y este es lo que se celebra en la solemnidad de la Anunciación del Señor, el comienzo de la historia de la salvación en el Nuevo Testamento, la cercanía de Dios entre su pueblo, el comienzo del misterio de la encarnación. Es hoy, 25 de marzo, que la iglesia celebra esta fiesta. 25 de diciembre será
la fiesta del nacimiento del Hijo de Dios. 9 meses más celebraremos la Navidad. Cantaremos de nuevo los villancicos. Vendremos para seguir celebrando que Dios, la palabra, se hizo hombre y acampó entre nosotros. Ese empezó con la reunión o la conexión entre el cielo y la tierra. El ángel Gabriel desde el cielo llegó a un poblado más insignificante, a un pueblo que no tenían una fama entre otros pueblos. Llegó a una joven escondida, una joven que no sabía tanto las cosas grandes de su comunidad. Ella era sencilla, humilde. El Señor llegó hacia ella a través de un ángel. El ángel empezó la conversación. Esta es una cosa importante en este tiempo que estamos pasando. Una conversación con el cielo. Una conversación con los ángeles. Una conversación con los santos. Una conversación con nuestro Dios. Una conversación con Jesús. Una conversación con la Santísima Virgen María. El ángel empezó la conversación diciendo a María: tú has encontrado un favor en la presencia de nuestro Dios. Él empezó que los ángeles nos están diciendo en medio de lo que estamos sufriendo que hay una luz al final, que el Señor va a actuar entre su pueblo, que el Señor no puede, que Él nunca abandona a su pueblo. Es la historia que estamos leyendo en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 26 hasta 38. Y lo que nosotros también podemos orar en el Santo Rosario. Misterio gozoso. El primer misterio gozoso, la anunciación del Señor. La anunciación. En el rosario lo rezamos, lo entregamos a nuestro Dios. La anunciación de nuestro Señor. Muy importante, queridos hermanos y hermanas. La Virgen fue sorprendida porque era algo que ella pensaba que no va a pasar. ¿Cómo es posible una virgen va a concebir un hijo? Una persona que no conoce el hombre. ¿Cómo es posible que vamos a encontrar una vacuna para coronavirus? ¿Cómo es posible que no vamos a sufrir la coronavirus? ¿Cómo es posible ahora que todo el mundo le está sufriendo? Puede ser que nosotros vamos a sufrir. El Señor está diciendo a través del ángel en Lucas 1:37, no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para el Todopoderoso. Él puede todo. Y la Virgen María decía su profesión de la fe. Aquí estoy, la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Aquí estoy, la esclava del Señor. Aquí estoy. Es una profesión de la fe. Señor, aquí estamos. No podemos salir de la casa. No podemos ir a la escuela. No podemos ir a nuestro trabajo.
Muchas personas están perdiendo sus trabajos en este momento. No podemos ir a bailar, no podemos ir a la iglesia, no podemos ir a la adoración a Santísimo, no podemos llegar a cantar en el coro, no podemos ir a dar comunión a los enfermos, sobre todo los que nos ayudan como ministerios de homebound. No podemos ir, no podemos. El Señor está diciendo que no hay nada imposible para Él. No podemos, pero hemos de decir, Señor, sabemos que tú eres el que tiene la llave de la vida. Sabemos que tú eres que tiene la palabra última, la última palabra en nuestros asuntos. Esta es la perfección de fe que hemos de hacer. Y si la Santísima encontró favor ante nuestro Dios, hemos de acercar a la Santísima Virgen María. San Luis María de Montfort decía, si Dios en su sabiduría quería llegar aquí en la tierra a través de la Santísima Virgen María, entonces es importante para nosotros llegamos a Dios a través de ella. Ad Jesum de María. To Jesus, through Mary. Vaya con Jesús por medio de la Santísima Virgen María. Este es lo que hagamos cuando honramos a la Santísima. Cada vez que honramos a la Santísima, estamos reconociendo que Jesús llegó aquí. Fue uno de nosotros, menos en el pecado. El misterio de la encarnación. Él llegó aquí para ser como nosotros, para que nosotros seamos como Él. Esta fue una doctrina importante de los padres de la iglesia, que ellos difundían en aquel entonces. Personas como Tertuliano, personas como San Ambrosio, todos ellos dijeron, si Dios llegó a nosotros en esta forma, quiere que nosotros también llegamos a Él. Si Él es un hombre, Él quiere que seamos y vivamos como Él. Queridos hermanos y hermanas, vamos a seguir honrando a la Santísima. Hay algo que cantamos ahí hoy en Nigeria, decimos, glory, glory to Jesus. Honor, honor to Mary. Gloria, gloria a Jesús. Honra, honra a la Santísima. Muy importante. La fiesta de hoy es una fiesta de los comienzos de nuestra vida espiritual. La vida espiritual empezó con la humildad. Aquí estoy, la esclava del Señor. Eche anchila domini, hikimiki secundum verbum tuum. Aquí estoy, la esclava del Señor. Necesitamos el secreto de vida espiritual. Cuando se preguntaron a uno de los santos, él decía 3 cosas que tú tienes que hacer para ser santo. 3 cosas. Humildad. 1. Humildad. Segundo, humildad. Tercero, que Dios nos conceda la gracia de ser humildes para que imitemos a la Santísima en nuestra vida. Como hoy es una solemnidad, vamos a tener esta oportunidad ahora de profesar nuestra fe, como la Santísima Virgen María profesó su fe en Dios, diciendo, se hágase en mí según tu voluntad. Ahora tenemos oportunidad de profesar nuestra fe en Dios, en Jesucristo y en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia.
Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre, Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos y el perdón de los pecados y la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oración universal. Queridos hermanos y hermanas, vamos ahora a pedirle el auxilio de Dios. Él nos ha hablado a través de la Sagrada Escritura. Ahora hablemos a nuestro Dios a través de nuestras circunstancias, de nuestras vidas, lo que nos ocurre también a través de los sufrimientos del mundo presente. Oramos por el Papa que nos ha invitado hoy a rezar como una iglesia universal para que el Señor siga dándole las fuerzas necesarias para que haya también el fin de esta enfermedad. Roguemos al Señor. Señor, en tu misericordia, escucha nuestras oraciones. Por nuestros obispos, obispo Vance, obispo Rojas, obispo Rutilio de Riego y los sacerdotes, sobre todo Padre Julián y también Padre nuestro Padre Ed, que está enfermo pero ha regresado a la casa, y Padre Cristantus, y todos los sacerdotes de nuestras parroquias y de nuestras diócesis, y los sacerdotes que nos están acompañando en diferentes maneras, y los diáconos, los seminaristas, los hombres religiosos y religiosas, que ellos siguen adelante, seando la luz, sobre todo en este tiempo de oscuridad. Roguemos al Señor. Señor, en tu misericordia, escucha nuestras oraciones por la iglesia, sobre todo los ministros que están trabajando, ayudándonos en diferentes maneras durante este tiempo, los que están sirviéndonos en las oficinas, los que están ayudando en las obras caritativas, los que están acompañando a los pobres, que el Señor les conceda las fuerzas necesarias en este tiempo de peligro. Roguemos al Señor. Señor, en tu misericordia, escucha nuestras oraciones. Por los que trabajan en los hospitales, los científicos, la comunidad médica, las enfermeras, los doctores, los que están ayudando arriba y abajo, día y noche, apoyando a los enfermos, que el Señor les conceda las fuerzas y les protege también. Señor, también pedimos por los ancianos para que puedan recibir la sanación y las fuerzas que necesitan en este momento. Roguemos al Señor. Señor, en tu misericordia, escucha nuestras oraciones por los que nos han dejado irse a la casa de Padre, sobre todo David García, y los que tenemos presente en la celebración de esta Santa Misa, que el Señor les conceda un descanso eterno en su presencia. Roguemos al Señor. Señor, en tu misericordia, escúchanos. A la Santísima Virgen María, vamos ahora como niños de Fátima ante nuestra Santísima, pidiendo su auxilio en la humildad. Que el Señor, donde estemos en este día, pongamos las manos como las manos para orar, las manos de oración, que nosotros regresamos a la Santísima, conociendo que ella recibió favores a nuestro Dios, que nosotros podemos recibir también un favor de Dios, sobre todo en este tiempo de enfermedad. Ahora que rezamos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios Todopoderoso, te agradecemos porque tú eres un Dios vivo y verdadero. Gracias por el regalo de la Santa Virgen María en la historia de salvación. Ayúdanos a seguir siendo hijos e hijas de la Santísima. Acepta nuestras oraciones y súplicas para la gloria de tu nombre y para la salvación de cada uno de nosotros. Tú les pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora
ese tiempo de olfactorio. Queridos hermanos y hermanas, sigamos apoyando a la iglesia y ofreciendo lo poco que tenemos para que se pueda seguir adelante ayudándonos en nuestra iglesia. Hemos de pagar nuestro staff, no es tan fácil. Este domingo no llegó nada, solamente 3,000, mientras que recibamos 24,000 cada domingo para pagar staff y seguir adelante. Señor, por favor, toca los corazones de mis feligreses, que ellos empiezan a dar online o llegan aquí en la iglesia para dejar su sobrecito. Lo poco que podéis darnos, por favor, lo que tú das, tú estás también añadiéndole al sacrificio de la Santa Misa. Lo poco que tienes, cuando se unen con Jesús, que ofreció a sí mismo, recibamos gracia sobre gracia. Thank you, Jesus. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentemos. Ese será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibamos de tu generosidad y ahora te presentamos. Ese será para nosotros de vida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que el sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en tus manos ese sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Dios Todopoderoso, dígnate aceptar los dones de tu iglesia, que reconoce su origen en la encarnación de tu unigénito, y concédele celebrar con gozo sus misterios en esta solemnidad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, Jesús, y necesario es nuestro deber y salvación. Date gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien la Virgen Santísima acogió primero por la fe, al anunciarle el ángel que por obra del Espíritu Santo habría de nacer entre los hombres para que los hombres se salvaran. Y a quien luego llevó llena de amor en sus purísimas entrañas, cumpliendo así la verdad de las promesas que Dios hizo a Israel, y comando de manera admirable la esperanza de todos los pueblos. Por él los coros de los ángeles adoran tu grandeza y se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente de tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está en el cielo y en la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques esos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierten para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregada a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. De mismo modo, acabar la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Ese es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, para celebrar la hora memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gerardo, y nuestro obispo coadjutor Alberto, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, sobre todo los que tenemos presente en la celebración de esta Santa Misa: David García, Margarita Esclanos, Jocelyn Supeno y todos los amas santas de purgatorio, y todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así como María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, y cuanto vienen en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, oh Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, toda honra y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de la perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tú el poder en la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dicho a tus apóstoles, la paz os doy, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Con alegría, danos paternalmente la paz, sin tocar unos a otros. Y los que sus fotos están aquí, saludamos con alegría, y todos los miembros de nuestra parroquia.
Nwatụrụ Chukwu, nwatụrụ Chukwu, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, mere anyị ebere, mere anyị ebere, mere anyị ebere, biko nna m ebere. Cordero de Dios que quitas el pecado, pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad Jesús, ten piedad de nosotros. Lamb of God, who takes away the sins of the world, have mercy on us. Have mercy on us. Grant us your peace. Grant us your peace. Oh, grant us your peace. Este es Jesús, el sanador de su pueblo, el Hijo de la Santísima Virgen María, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sos invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Queridos hermanos que están participando en esa Santa Misa, no podéis recibir físicamente a Jesús, pero siente su presencia y recibe a Jesús la comunión espiritualmente. Vamos a rezar esta oración que San Alfonso Ligori nos ha dejado como un legado, porque él amaba mucho a Jesús en el Santísimo, lo que llamamos una comunión espiritual. Rezamos juntos. Amado Jesús, queremos que estás presente aquí en el Santísimo Sacramento. Te amamos por encima de todas las cosas y deseamos recibirte en nuestras almas. Pues sé que no podemos recibirte sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a nuestros corazones. Te abrazamos como si ya estuvieses ahí y nos unimos totalmente a ti. Jamás permitas que nos separemos de ti. Amén.
Miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien le pondrá el nombre de Emmanuel. Oremos. Señor, por esta comunión fortalece en nosotros la verdadera fe para que cuantos proclamamos que el Hijo de la Virgen María es verdadero Dios, verdadero hombre, lleguemos a la alegría eterna por el poder salvador de su resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias por participar en la Santa Misa. Gracias por todo lo que estáis haciendo en este momento orando. No olvidáis de rezar el Salmo 91 por la mañana y por la tarde. El Señor sigue sanándonos y protegiéndonos porque Él ha mandado sus ángeles para que nos protege. Gracias por haber participado en la Santa Misa. Recordamos que mañana hay misa en inglés a las 11 y la hora santa bilingüe, como siempre lo tenemos los jueves a las 12, una hora santa bilingüe. Invita a tus hermanos y hermanas que nos acompañen, que nosotros participemos en la hora santa mañana a las 12 de mediodía. El Señor esté con todos ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Sagrado Corazón, una familia. Sacred Heart, one family, Sacred Heart. Que tengáis un día espléndido. Gracias.